este espacio, la verdad. Y qué buena onda que también te gustó, te atrapó la sesión pasada. La verdad es que estuvo muy bonita, me gustó mucho también. De hecho, sí, estuvo un poquito larga, Sí, pero interesante, interesante. Yo de repente soy muy cuidadoso también, suelo ser muy cuidadoso con mis tiempos, sí, y también decía, creo que ya, me parece muy curioso, porque uno dice eso cuando ya se va extendiendo, híjola, creo que eso ya no lo voy a decir, creo que ya no voy a adentrar, y esta ujú, apertura de, bueno, pues si quieres puedes continuar, ¿no? Puedes seguir. sí, Digo, mientras quienes miran la charla, pues les parezca interesante, adelante, ¿no? sí, Creo que sí, de eso se trata. sí, a veces nos extendemos pues más de lo que deberíamos, pero bueno, mientras sea en pos de esta parte de la investigación como señalaste, mientras sea pues algo en beneficio, ¿no? De la cultura como te comentaba, pues igual, ¿no? Es bienvenido, es súper bienvenido aquí en este De espacio y esta enriquecer, página. Ujú. digo, de enriquecer, y te comentaba, Alan, vas a ver que ahora esos 40 minutos te va a faltar hasta tiempo. Se van a hacer 2 horas, ¿no? Así es. Demasiado. Bueno, pues ya estamos en el tiempo ya de inicio. Yo creo que vamos a comenzar. Y pues nada, muy buenas noches a todos los que se van conectando. Bienvenido, Alan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, que sabemos que también tus tiempos son muy limitados. Estéreo, muchísimas gracias también. Y pues su servidor Juan Garcés, aquí estamos en este viernes de Sabías de Raíz, que hoy vamos a aprender de otro poblado también de la zona de los volcanes, muy importante, muy interesante también, que pues tan cerca de nosotros del municipio de Ixtapaluca y también no conocemos tanto, ¿no? Como pasó la sesión pasada. Entonces, pues bienvenido, Alan. Estéreo, por favor, si puedes dar la semblanza de nuestro ponente de hoy. Sí, claro que sí. Amigos, a todos muy buenas noches. Nuevamente aquí en esta charla de Sabías de Raíz, que pues ya casi a punto de cerrar el año con todos ustedes, y pues agradecidos estamos de que nos puedan acompañar en cada sesión de Sabías de Raíz, que y hoy tenemos una noche pues también muy especial de saber de esta ruta del área de los volcanes, cercana a los volcanes. Y pues sin más preámbulos, permítame presentarles aquí a la persona que vamos a tener esta noche con todos nosotros. Él es el maestro Alan Sánchez Cruz. Cuenta con estudios teológicos con grados de licenciatura y maestría. Tiene 3 libros publicados relacionados con la historia de la Iglesia Metodista de México. Es investigador. Ha escrito artículos en medios digitales sobre teología e historia de los pueblos que se hallan al pie de los volcanes. Esto último en fecha reciente. Él es originario de Atlautla, Estado de México, y desea sumar a la investigación de la riqueza histórico-cultural de su pueblo, que el pasado 9 de octubre cumplió 150 años como municipio. Hoy nos acompaña en Sabías de Raíz, que con el título Atlautla, un poco de su historia a 150 años como municipio. Alan, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Realmente estoy agradecido por la invitación, primeramente a quienes forman parte de este espacio, quienes lo gestionan y pues continuamente comparten algún dato histórico o en el caso de estas charlas que no dejan de ser interesantes, aun cuando se compartía, bueno, hay cosas que hemos escuchado de nombre, los municipios cercanos a los pies de los volcanes, pero hay datos que no conocemos y que cuando les escuchamos pues nos nutren, ¿no? En este caso, bueno, agradecerles a ustedes la invitación, también agradecer a quienes se van conectando o se conectarán posteriormente por apartar un tiempo en sus agendas y prestarnos unos minutos, ¿no? Como se vaya desarrollando esta charla. Y considerando que lo que se ha de compartir en este tiempo será pues algo bastante enriquecedor, que realmente
espero que así sea. Principalmente, quizás diría a quienes son atlautenses como un servidor, y también a quienes son parte de los municipios circunvecinos. He preparado una serie de diapositivas basadas, esto que voy a compartir, en dos documentos que en su momento elaboré, que tienen que ver con el sesquicentenario del municipio de Atlautla, de los 150 años, y el primero es la crónica del sesquicentenario, que así la nombré, crónica del sesquicentenario del municipio de Atlautla de Victoria, que tuve a bien elaborar, puesto que recibí del municipio la invitación primeramente a elaborarlo y después a darle lectura en el acto cívico del 9 de octubre del presente, ya que la fecha que se cuenta como tal es 9 de octubre, pero de 1874. Me parece que fue miércoles en esta ocasión, en este año, y pude compartir esta crónica. Basado también o con el apoyo del señor Juan Tufiño Bautista, que pues él actualmente todavía es director del Archivo Municipal de Atlautla, que él me comentaba que había recopilado datos y que se los compartía al cronista en turno, a algunos interesados, para que se leyese, se elaborase una crónica y se leyese, pero por mucho tiempo, inclusive décadas, me decía don Juan Tufiño que se había dado lectura a esto. Cuando comencé con el segundo documento, que mencionaré en adelante, pues me decía, pues sirve que si usted gusta, vamos y al municipio pues le decimos que usted elabore esta nueva crónica, ¿no? Y le daba este gusto porque decía, bueno, ya va a ser algo diferente después de algunos años, cosa que fue muy favorable para mí, me dio mucho gusto que se fijaran en mi persona para compartir esto. Y el segundo documento es una serie de reseñas en torno a 15 elementos y o lugares representativos de Atlautla, que en su conjunto cuentan parte de su historia, que diremos Atlautla, como los municipios al pie de los volcanes, es muy rico, tanto en la cuestión religiosa, en la cuestión de sus paisajes, por supuesto. Hay gente que con el paso del tiempo ha dejado en óleos, ¿no? Inmortalizado los volcanes, por ejemplo, y quienes han escrito también, en fin. Entonces, también su riqueza cultural e histórica, ahora que nos hemos dado cita a hablar de la historia de Atlautla, es vasta. Entonces, quisiera basarme primeramente en la crónica que he mencionado, que he nombrado Crónica del Sesquicentenario del municipio de Atlautla de Victoria, además, a propósito de los 100 años de ser instituidos los ejidos de San Juan Teucitlán y a 200 años de que fuese erigido el Estado de México. Coincide también con la fecha que pues se cuentan ya 150 años y diremos algunos meses, pues un 9 de octubre de 1874, Atlautla fue erigido como municipio, separándose de acuerdo a algunos documentos históricos de la municipalidad de Ozumba, para dar inicio al ejercicio de un territorio autónomo. Sin embargo, a pesar de la fecha referida, la historia de Atlautla, que tenía el nombre al que quizás debamos decir Atlautlán, se remonta a siglos atrás, debido a que, de acuerdo a las relaciones originales de Chalco Amaquemecan, cuyo autor fuese el
cronista noble Chimalpaín. Los antiguos habitantes de Atlautlán descendían de chichimecas, de los que se desprendían 3 familias, los totolimpecas amaquemes, tecuamipas y tlailotlacas atlautecas, estos últimos a su vez pertenecientes a la gran nación otomí. Existen registros de Popocatzin, quien gobernó Atlautlán 23 años hasta 1465, cuando a causa del dominio mexica de toda la región Chalca, fue un total de 16,000 personas huyeron hacia Huexotzinco, lo que en otros tiempos se llamó la gran ciudad Zacualtitlán, Tenanco, Atlautlán, sería reducido a un pequeño poblado. Después de esto, las tierras se repartieron entre los vencedores de México, Tenochtitlan. Sucesos como la salida de los mexicas de Aztlán, el nacimiento del rey poeta Nezahualcóyotl, la formación de la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, o diversas guerras, plagas y hambrunas que habían asolado las 4 partes de Chalco, esto es Amaquemecan, Tlalmanalco, Tenango y Xochimilco, Chimalhuacán. Eran parte de un pasado que poco a poco afirmaron el carácter y el sentido de pertenencia de mujeres y hombres que los sortearon, que los vivieron. Quienes más tarde serían los antecesores de los atlautecas, eligieron como establecimiento la tierra de los volcanes, que sería bellamente retratada, como lo dije en su momento, también por el pintor Daniel Thomas Egerton y mejor descritos por el naturalista Alexander von Humboldt. Este último se maravillaba al contemplar las crestas del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, rodeados por, él utilizaba mucho esta frase para referirse a los volcanes en diversos escritos y que después algunos más retomarían, y él decía que estaban rodeados por una nieve perpetua. La llegada de los españoles un año antes de la fundación de la cabecera municipal por el cacique Cuaupoltecat en 1555 y la epidemia del Cocolixtle 3 años más tarde lastimaron al pueblo, que en un inicio había adoptado el nombre de San Jacinto Atlautlán debido a la influencia de los evangelizadores, y que posteriormente y hasta nuestros días conservase el nombre religioso de San Miguel Atlautla. Hay una historia o una teoría que un servidor tengo, dialogando también con el señor Juan Tufiño, y me decía que es muy probable que él también consideraba que había sido así, puesto que en la fundación de cada uno de los pueblos pues existen mitos, ¿no? De cómo llegaron los primeros pobladores, de por qué adoptó determinado nombre, y en el caso del pueblo de Tlautla comparte una narrativa similar a la de otros pueblos que seguramente quienes nos escuchan han oído, de que una procesión de pronto llegó, en el caso de Atlautla, del estado de Puebla, traían la imagen de San Miguel, el arcángel San Miguel, se asentaron debido al cansancio en Atlautla, quisieron reposar un poco, y ya cuando quisieron levantar nuevamente la imagen, pues esta se volvió pesada, ¿no? Y ya no se quiso retirar del lugar, por lo que entendieron que el santo quería ser patrón de Atlautla, se quería quedar aquí, y fue que adoptó ese nombre. Sin embargo, decía, hay por ahí una teoría de por qué pudo suceder así, siendo que estas narrativas de pronto también tienen que ver con intereses, ¿no? Políticos, y pues esta la dejaría ahí para que los atlautenses, o también un gentilicio que es interesante y es poco utilizado, los atlautinos, pues pudiéramos
dialogar, ¿no? En algún momento, pero es interesante este cambio en lo que fue San Jacinto Atlautlán y que a la fecha es San Miguel Atlautla, según el nombre religioso. También los barrios, en principio dispersos, se vieron afectados en su nombre, portando primero el de un santo patrón designado por los evangelizadores, dejando al final el nombre de origen náhuatl. Los tales fueron hallados así en los libros de bautismos pertenecientes al archivo parroquial de San Vicente Chimalhuacán, Chalco, donde resultaron, y así lo dice, San Jacinto Atlautlán, la Natividad Tepanco, San Pedro, que de este no se conoce su nombre náhuatl, Santo Domingo Tecomazochitlán, San Lorenzo Actopan, San Francisco Texinca, San Martín Tlailotlacan, San Bartolomé de Amilco y Santo Santiago Metepec. Sería en 1639 que se elaboran un croquis del territorio de Atlautla y documentos de títulos primordiales. En 1861 se registran los títulos primordiales de Atlautla, cuyo contenido refiere al territorio del pueblo, además de la conversión de los nativos al catolicismo. Y aquí se observa que la religión, como en el caso de poblados circunvecinos, ha dejado huella en la historia tanto cultural, educativa y hasta política del municipio, que en 1874, como anticipaba y por disposición de la legislatura del estado, fue erigido como Atlautla de Victoria en memoria de Guadalupe Victoria, primer presidente del México independiente. También durante el siglo XIX, época de la Guerra de Reforma y de la Segunda Intervención Francesa, es digno reconocer algunos personajes. A Ventura Páez, nativo de Atlautla, quien bajo las órdenes del coronel Silvestre López Torquemada, tuvo a su cargo un grupo de 23 mujeres y hombres pertenecientes a los poblados de Atlautla, Tepecoculco, Tlalama, Cozumel y Tepetlixpa, con la consigna de defender a la patria del enemigo extranjero. En el siglo XX, mientras México padecía el periodo conocido como Porfiriato, la Revolución Mexicana convocó a personajes atlautenses como los hermanos General Guillermo y Coronel Felipe Rodríguez Estrada al frente de la batalla, y a José de la Luz Bautista Barrera, presidente municipal, que inclusive intercambió correspondencia con Emiliano Zapata. Uno de los hijos de José de la Luz Bautista o Luz Bautista, Margarita Bautista Valencia, destacó como teólogo y también como escritor. En aquella época arribaron al municipio el ferrocarril interoceánico en 1882 y el ferrocarril México San Rafael y Atlixco, o solamente San Rafael y Atlixco, 3 años más tarde. El primero pasaba por Popoparc y Ozumba con dirección a Morelos, mientras que el segundo, que salía también de la Ciudad de México, pasaba por Chalco, Amecameca, Atlautla, la cabecera municipal, y Acatzingo hacia Puebla. Curioso que algunos testimonios de las abuelas de los abuelos dicen que tenían temor por escuchar a las locomotoras y los ruidos, ¿no? que hacían de tal manera que algunos creían, de acuerdo a información de la monografía municipal, que se acercaba el final de los tiempos, ¿no? Que era el fin del mundo. Sin embargo, poco a poco la población se fue adaptando a este transporte, de manera que, y esto es propio de los pueblos, ¿no? Que pues el sufrimiento, de pronto el terror cambió por disfrute, ¿no? Porque pues las y los usuarios del ferrocarril pues ahora podían degustar el pulque, los tacos, los tlacoyos que se ofrecían en las estaciones. Aunque al ser revolucionarios, a los días calmados, serenos, pues de pronto le seguían otros aciagos.
años atrás se había escuchado en el pueblo la noticia del descarrilamiento del ferrocarril en Temamatla, y ya en 1914 el pregón de que los revolucionarios habían quemado el Palacio Municipal, que de acuerdo a la monografía municipal sería el coronel Julio Villegas, presumiblemente zapatista. Bueno, ahí está el dato. Es extraño porque el municipio de Atlautla, como algunos vecinos, pues eran adeptos al zapatismo, ¿no? Entonces esto es raro, como lo mencionaba el coronel Julio Villegas, que habría quemado el entonces Palacio Municipal, que ahora es la Casa de Cultura Atlaupanecat, con todo y su archivo histórico, sus documentos históricos, además del primer templo evangélico protestante del municipio, en este caso, que sería un templo perteneciente a la misión de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Por lo que miramos que ahí pues se relaciona mucho el tema, como lo mencionaba, el tema político, pero también el religioso. También detrás de la parroquia de San Miguel se encontraba esto que he mencionado, muy cerca estos lugares, tanto el antiguo Palacio Municipal, casi al frente, a un costado de la parroquia, pero en la parte posterior, también al costado, estaba este templo que menciono, que solamente algunas personas mayores recuerdan haber visto ya las ruinas, ¿no? Únicamente, ya la mayoría de las personas no saben que ahí hubo esa construcción. Y detrás de la parroquia también se encontraba lo que fue la primera escuela, ya con nombre Benito Juárez, que la fotografía más antigua, si no estoy en un error, data del año de 1929, todavía una más reciente, de 1955. En la fotografía que menciono, están dos personas, una de ellas mi bisabuela, por parte de mi abuelo paterno, Aurora Hernández Vázquez, y ya en la del 55, ambas fotografías son fotografías de generación, donde está en la primera, la del 29, dos maestras, una de apellido Sámano y otra la que he mencionado, con su grupo, ¿no? No se dice cuál fue, y la del 55 dice que está la maestra Berta Moranchel Hernández, que era hermana de esta primera que mencioné, mi bisabuela, me parece que dice el grupo de primero B de la escuela primaria Benito Juárez, que todavía existe la escuela Benito Juárez, pero ya en un lote diferente, ¿no? La plaza principal también vio en su momento distintos cambios. Fue como tal creada entre los años 1936 y 1937 con apoyo de la población, mientras que en 1949, cuando sucedió el desastre aéreo, y este es un dato interesante que abordaré más adelante ya con las diapositivas como tal, terminó con la vida de varios personajes, entre ellos la actriz Blanca Estela Pavón y Gabriel Ramos Millán en el Popocatépetl, que los cuerpos serían trasladados a Tlautla. Inclusive, si uno busca la biografía de Blanca Estela Pavón, dice que el lugar en que falleció fue Atlautla, porque fueron trasladados, decían los cuerpos, primero a un sitio donde ahora se encuentra el Jardín de Niños Jorge Jiménez Cantú, que fue ahí donde se asentó también la primera caja de agua en el municipio, o fue una de las primeras.
También la plaza, como lo decía, la plaza municipal, llamada también de manera formal la plaza de la Constitución, pues miró como tal cambios importantes en el pueblo, como la electrificación del mismo en 1957, la construcción de la carretera Atlautla-Ozumba en 1973, la fundación de la Casa de Cultura Atlaupanecat en 1994, y otros tantos episodios, también junto a sus respectivos personajes que quedarán en la historia, ya que podemos recordar que fueron otros tiempos, que fueron otros personajes que hicieron o que pusieron su granito de arena para que Atlautla llegase a ser lo que es hoy, un pueblo cobijado, como lo decía, por los volcanes. Y en verdad que es muy interesante cómo propios y extraños se hayan detenido a contemplar estos volcanes, ¿no? Decía los extraños, por decirlo de algún modo, podían ser a los que había mencionado, a Egerton y a Humboldt, y propios personajes como José Emilio Pacheco, que escribía en su Iztaccíhuatl algo así. Eh, y con esto terminaría parte del documento que leí en aquella ocasión y que quise retomar porque me gustó mucho esto que decía José Emilio Pacheco. Inclusive a quienes nos escuchan, nos miran, pues si quisieran, si no cerrar los ojos, imaginar esos volcanes, ¿no? En el caso del Iztaccíhuatl, que decía, esta montaña inmensa se levanta como advertencia de mi pequeñez y me autoengaño al darme importancia. Para nada me necesita, existe al margen de que la contemple. Estuvo aquí cuando éramos impensables y seguirá mañana. Unas líneas que quise recuperar en aquel momento para celebrar los 150 años de Atlautla como municipio y para también recordarnos con cierto dejo de añoranza el procurar, ¿no? Ser mejores personas para beneficio propio, primeramente, pero después para el pueblo, ¿no? Y en colaboración con los pueblos vecinos. Tuve ese gusto de compartirlo, pero también aunado a ese deseo que yo ya lo tenía aquí ideado, en que pues me gustaría, ¿no? Eso lo decía, eso lo pensaba de atrás, me gustaría estar en mi pueblo en los 150 años, en 2024, e inclusive hasta leer algo representativo, ¿no? Que se me concedió, y también elaborar una publicación con el formato de periódico, que digo formato de periódico, aunque no un periódico como tal, porque no realiza de manera periódica, aunque mi intención sería que a partir del próximo año se realizara algo así, ¿no? Un trabajo que retome el tema histórico de los pueblos vecinos, ¿no? Debido a la buena aceptación que ha tenido este trabajo, algunas amigas y amigos que he conocido en época reciente, porque pues han despertado este interés por conocer más acerca de esto, ¿no? De manera que pues me di a la tarea en su momento de recuperar reseñas de 15 elementos o sitios importantes en la historia del municipio de Atlautla, y que pues recuperé también para que fueran de beneficio para las y los atlautenses, que inclusive se hicieron llegar de manera gratuita. Y hago aquí un gran paréntesis, por si lo olvido más adelante, espero no olvidarlo, pero que igual si alguno quisiera
tener acceso a este material, con gusto se lo hacemos llegar. Fue un ejercicio, un trabajo de divulgación, sí, que nació de manera personal, pero también después algunos negocios de la cabecera tuvieron esa intención de apoyarme para que se colocaran algunos ejemplares en sus establecimientos, que llamaran la atención de quienes estuviesen interesados por la historia del pueblo, y repito, se les hicieron llegar de manera gratuita. Así que pues todavía hay algunos en existencia para quienes estuviesen interesados. Ahora sí, hablaré solamente haciendo una mención somera de estos elementos, de estos lugares, y pediré pasar la diapositiva, que, como mencionaba, esto pues representa, ¿no?, la geografía del municipio, también con sus colindancias dentro del Estado de México. Bueno, aquí, de acuerdo a la imagen, pues se encuentra el Estado de México a la izquierda, pero también colindando con Puebla, con Morelos, ¿no? Esta parte que habla mucho de lo que en su momento pues nos ayuda, mejor dicho, a imaginar lo que pudo ser Atlautla, de acuerdo a lo que he mencionado, en 50 años, inclusive más. Quisiera pedir que se compartiera en la siguiente, que es esa, y bueno, este es el aspecto de la información del material que mencionaba, de este, llamémosle periódico, que realmente es una edición especial de estos 15 sitios históricos. Y digo elementos y o sitios porque el primero es un elemento, es una piedra del juego de pelota, que enseguida hablaré un poco de ella. Pero también menciono que es una edición especial debido a que pues hay quienes lo han conocido por medio de fotografías, de publicaciones, y dicen, yo quiero un ejemplar de esa revista de Atlautla de Victoria, ¿no? Como dándole ese título de que la revista se llama Atlautla de Victoria, o el periódico. Sin embargo, vuelvo a esto, es una edición especial por los 150 años de Atlautla. Más adelante quisiera también, si hay oportunidad de mencionarlo, continuar con este formato, nada más que ya habrá sido una manera periódica como tal, ¿no? Entonces, pediría que pasáramos a la siguiente, que ya, bueno, se veía en la portada, ¿no?, de la fotografía anterior. Esta es una fotografía que tomé de este elemento, que es juego de pelota, y es uno de los elementos más significativos en la estructura social y religiosa de las culturas prehispánicas. El sagrado juego de pelota, también llamado Tlachtli, que se remonta a unos 3.500 años. El anillo de piedra, este que podemos ver, está resguardado en la Casa de Cultura Atlaopanecat de la cabecera municipal de Atlautla, y fue encontrado cerca de la comunidad de Tepecoculco, en el paraje conocido como Guatlapa o Aguatlalpa, barrio de Tepezosolco, ahora llamado Tepecoculco. Y en aquella época, dicho barrio pertenecía a los olmecas xicalancas. Además del anillo de piedra, es necesario mencionar que se han encontrado códices antiguos y pinturas rupestres. Estas últimas se encuentran en las delegaciones de San Juan Tepecoculco y San Andrés Tlalamac. En San Juan Tepecoculco se encuentran las barrancas de Patlahuaya, Tehuahualpa y Huautle, y en Tlalamac las barrancas de Tehuehueyaca, con una antigüedad de probablemente
30,000 años. Si pasamos a la siguiente, es una fotografía del sitio horariodivino.com.mx de la parroquia de San Miguel Arcángel, que se ubica en la cabecera municipal. Cuenta con una nave con accesos al sur y muros de mampostería, con piedras aplanadas en su frente y en su interior. En su entrada se encuentran 3 arcos de piedra que dan la bienvenida a la feligresía en distintos horarios durante toda la semana. En el recinto se venera a San Miguel Arcángel, que es celebrado por el pueblo cada 29 de septiembre, y un acontecimiento reciente es que el domingo 7 de agosto de 2022 se renovaron las campanas de la parroquia, que contaban con más de 150 años de actividad, casi al tiempo en que se constituía Atlautla como municipio. También se estaban estrenando las últimas, ¿no? que recientemente, en 2022, como lo he dicho, fueron retiradas. Después de la misa matutina y el último repique de las 3 campanas, pobladores y mayordomía las retiraron cuidadosamente del campanario. Inclusive se exhiben para público en general en el atrio del Kia. La siguiente diapositiva es una pintura exacto, es una pintura intitulada Soldados de la Reforma en una venta. Hablaba de un personaje llamado Ventura Páez, que él participó en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa. No hay, por tanto, fotografías de este personaje, y es que Estados Unidos le declara la guerra a México, bueno, le ha declarado en distintas ocasiones, ¿no? la guerra en nuestro país, pero hablo del 13 de mayo de 1846, y en distintos lugares del país fueron organizados movimientos de resistencia en contra del asedio extranjero. Y en el caso de la zona de los volcanes, se dice que izando la bandera mexicana en sus comunidades defendieron a México, colocando su vida como garante. Bajo la guía del coronel, que también había mencionado, el de Amecameca, Silvestre López Torquemada, Ventura Páez tenía a su cargo un grupo de mujeres y hombres que pertenecían a los poblados de Atlautla, Tepecoculco, Tlalámac, Ozumba y Tepetlixpa, quienes tenían esa consigna y lo hacían por voluntad de defender los ideales liberales de su tierra. La siguiente, ya un poco tocante a la época de la Revolución Mexicana. Aquí es un personaje llamado Margarito Bautista, pero antes de él, o bueno, de alguna manera diremos contemporáneo, es José de la Luz Bautista Barrera, que era el padre de quien está aquí en la fotografía. Y el primero, José de la Luz Bautista, o también llamado Luz Bautista solamente, fue un líder revolucionario que ayudó a comunicar los ideales maderistas en los poblados situados al pie de los volcanes. Frases como reforma, libertad, justicia y ley serían adoptadas por Bautista y vecinos de Amecameca, Ozumba, Atlautla, Tepecoculco y Ecatzingo mismos, que durante la Revolución Mexicana fungieron como combatientes, y otros más como líderes políticos que tenían comunicación directa con Emiliano Zapata. Este fue, por tanto, el caso de Luz Bautista, quien sostuvo correspondencia con el caudillo del sur cuando fungió como presidente municipal. Este personaje, Luz Bautista, contaba con la aprobación de muchos en Atlautla, siendo el edil en su momento, pero también a pesar de tener una tradición religiosa distinta al catolicismo. Y es que se cuenta que en el tiempo de la Revolución también
miró que la imagen de San Miguel había sido tomada como botín de guerra. Entonces, pues él compró esta imagen porque pues era parte importante en la identidad de su pueblo, repito, a pesar de que él no tenía esta tradición católica por fe, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que la compró por 50 centavos de la época, ¿no? Y mucha gente le reconoció eso. También la familia de Luz Bautista, si bien tuvo cercanía con el catolicismo y el metodismo, porque para ese tiempo, como había mencionado, pues ya se encontraba un templo de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur en el municipio. Sin embargo, fue la influencia de un misionero que visitó su hogar lo que le hizo simpatizar a la familia con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un grupo mejor conocido como mormones. Fue el misionero Amontini quien recibió gran apoyo de Bautista y principalmente de su hijo Margarito Bautista, quien se consagró en la obra de evangelización de sus compatriotas. Viajó Margarito a Estados Unidos para estudiar genealogía y teología, y mientras profundizaba en su estudio, más se alejaba de los principios de la iglesia estadounidense. Ya de regreso a México, se apartó de la iglesia y se mudó a Ozumba en 1942, donde años atrás, o mejor dicho, años más tarde, fundaría la colonia industrial de la Nueva Jerusalén, o conocida en la actualidad simplemente como colonia industrial. Murió el 4 de agosto de 1961 a la edad de 83 años. También en la siguiente diapositiva nombraré a dos personajes de uno de ellos, no hay como tanta información, de este un poquito más, está aquí en la fotografía, de nombre Felipe Rodríguez Estrada, quien se unió a la causa zapatista a finales de 1911, 2 años después, junto con José de la Luz Bautista, organizaría a personas de Atlautla para defender al pueblo de las tropas de Victoriano Huerta. En diciembre de 1914 sería testigo del encuentro entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, los líderes de la Revolución Mexicana en el norte y sur del país, en Xochimilco, y desfilaría con las tropas zapatistas por las calles principales de la Ciudad de México. Participó con otros líderes revolucionarios de la región como Everardo González de Juchitepec, Tomás García de Tenango del Aire, Gregorio Rivero de Gatzingo, y también su hermano, el general brigadier Guillermo Rodríguez de Atlautla. Felipe Rodríguez murió de edad avanzada en 1964. La siguiente diapositiva, aquí se una carta del ferrocarril de San Rafael y Atlixco del año 1910, donde, bueno, de acuerdo al tamaño de la imagen, que se podría hacer un poquito más grande, ahí se marca, ¿no?, la ruta desde la Ciudad de México hasta el estado de Puebla, pero ahí en un nivel intermedio, inclusive se puede mirar, bueno, se podría, porque bueno, ahorita, a menos de que alguien tenga una vista muy, muy privilegiada, pero ajá, se ve un ramal, un pequeño ramal, más abajito, donde está el cursor, por ahí a la izquierda, este ramal saliente, pues sería justamente la zona de Atlautla, más o menos por aquí, y si nos damos cuenta, pues va rodeando el volcán, el Popocatépetl, ¿no? Entonces, esto pues es bastante interesante. Actualmente no existe ya, y desconozco si haya una fotografía de la antigua estación de Atlautla, la cabecera, aunque se sabe, por supuesto, que
pues ahora es donde actualmente se encuentra la capilla del barrio de San Lorenzo. Esta estación pertenecía al consorcio comercial denominado Compañía Industrial de Atlixco, que estaba integrado por empresas como la Compañía Papelera de San Rafael y la fábrica de hilados, tejidos y acabados de algodón de Metepec, Atlixco. Habiendo adquirido un amplio territorio en Atlixco, Puebla, para construir una fábrica textil, formó un complejo industrial junto a otras fábricas. También creó la compañía del ferrocarril San Rafael y Atlixco, que he mencionado, que tuvo una vida activa entre los años 1890 y 1930. Contaba con la división México y la división Puebla. La primera partía de la Ciudad de México, pasando por Chalco, Amecameca, Atlautla, Ecatzingo y llegaba a Apapasco, mientras que la segunda partía de Metepec hasta la hacienda de Santa Catalina. Llegaría a la zona de los volcanes en 1885, siendo un transporte novedoso para sus habitantes, quienes hasta entonces solamente conocían las carretas tiradas por caballos que utilizaban para llevar sus mercancías. Y pues, como lo he mencionado también casi al principio, los antiguos decían que debido a que la locomotora echaba fuego y hacía un ruido ensordecedor, pues la gente creía lo peor, ¿no? Que con ella venía el fin de los tiempos, por lo que les causaba mucho espanto. Y también, bueno, a ustedes, aparte de este equipo, pues creo que no está más decir, ¿no? Que cuando hablamos del ferrocarril, pues creo que sabemos quiénes han trabajado mucho esa parte de la información. Los amigos que escribieron en el libro, Héctor, Tlacuilo y su hermano Elvis, pues fue por ellos por quienes me enteré de la información, ¿no? De alguna, o de las rutas de este ferrocarril, algo muy, muy interesante y que por supuesto ellos podrían aportar una información mayor. La siguiente diapositiva, bueno, esa es la imagen que se puede obtener de internet del antiguo Palacio Municipal, cuya estructura es similar a la que existe hoy. Realmente es muy parecida, por supuesto. Una vez que la plaza central de Atlautla comenzó a ampliarse, se requería un palacio municipal en el que serían tratados todos los procedimientos administrativos. Se cuenta que la propiedad pertenecía originalmente al señor Trinidad Marín, quien la dispuso en donación para que llevasen a cabo sus funciones el presidente municipal, quien al inicio se encargaba del registro civil, y una pequeña comitiva que llegó a conformar distintos departamentos. Secretaría del Ayuntamiento, despacho para el presidente municipal, despacho para el juez, despacho para tesorería, registro civil y obras públicas. También se cuenta, y esta información fue provista por el señor Juan Tufiño Bautista, el actual director del archivo municipal, que eran 2 policías que custodiaban el lugar, que no tenían uniforme, que tampoco tenían armas de fuego, y además de que el Palacio Municipal contó en su momento con un calabozo y ha de decirse que sus vestigios de este calabozo todavía existen. En ese calabozo se metía al malhechor, solamente cabía una persona y se le tenía, se le tenía sin dormir en toda la noche, porque metían ahí unos alacranes para que le hicieran maldades, y esta persona pues estuviera al pendiente, ¿no? Que no lo fueran a picar. Cosa curiosa, porque pues uno diría, pues nada más una persona, ¿no? ¿Cómo le hacían?
En el año 1982 se terminó de construir un nuevo palacio municipal, que es el sitio en el que actualmente sesiona el Cabildo. En la siguiente diapositiva, bueno, aquí ya se mira la noticia que se encontró en el periódico La Prensa de la época, compartiendo una fatídica noticia, lo que mencionaba, desastre aéreo, dice Ramos Millán, Estela Pavón y 20 más en un avión que cayó al Popocatépetl ayer. Pocas esperanzas de que estén a salvo, ¿no? Como lo mencionaba, en ese lugar, me cuentan, fue la primera caja de agua cuya estructura era pequeña realmente, contaba con una caja, con una tapa cuadrada para introducir una cubeta y 3 llaves que daban abasto a la población, que debido a la demanda, en ocasiones formaba filas durante toda la noche para acceder a este líquido que era provisto por el manantial Coucholo. También se cuenta que en el barrio de San Pedro existía otra fuente de agua, pero sin tapa y que además tenía una estructura redonda. Lo que decía acerca de este acontecimiento, que fue, pues, encendió las alarmas de todo México prácticamente, porque pues falleció, creo que Estela Pavón, me parece que tenía 23 años, muy, muy joven en aquel tiempo, ya tenía una carrera consolidada, pero pues uno dice lo que pudo ser de este personaje, ¿no? Muy destacado, y bueno, el llamado apóstol del maíz, Gabriel Ramos Millán, que también murió en otra ocasión, y otros personajes, ¿no? Es muy interesante el acudir a esta historia del avión que cayó y todo lo que sucedió, por qué les tocó a estos personajes y particularmente, pues no a otros. Se dice, por ejemplo, que pues a quien le correspondía entrar a ese vuelo, ocupar ese asiento, era a este actor, olvido su nombre, pero el apelativo era Viruta, ¿no? Que le tocaba a Viruta, y Viruta se culpó mucho tiempo tras la muerte de Blanca Pavón, porque decía pues que él le cedió el lugar por la insistencia de Blanca Pavón, que tenía que llegar a una función, me parece, y le dijo, pues le insistió mucho para que fueran tanto ella como su papá, y que él fuese en otro vuelo, ¿no? Entonces, pues eso sucedió, y a la fecha se recuerda, ¿no? Que probablemente, porque hay distintas versiones de esto, pero armando el rompecabezas, me imagino que fue así, bajar bajar los cuerpos a esta caja de agua. Primeramente, dicen que ahí pudo llegar también Pedro Infante, ¿no? Después de ahí, llevarlas al centro. Una versión es que los pusieron en el atrio de la parroquia, pero hay quienes dicen es que eso no lo permitió el sacerdote de aquel momento, el padre, sino que no los pusieron en el atrio, aunque yo de pronto veo que habría fotografías donde sí hay fotografías del atrio de la parroquia, pero hay quienes dicen no, nunca entraron en el atrio, sino que fue en la entonces presidencia municipal o el Palacio Municipal, porque además no los dejó el padre, digo, ese es uno de los testimonios que he escuchado, porque era 26 de septiembre, estaban a 3 días de que se celebrara la fiesta del pueblo, el 29 de septiembre, que es San Miguel, además de que por ahí cuentan un policía, ¿no? de la zona, cuentan que bueno, un personaje que no tengo claro en este momento quién fue, que pues estaban ahí en el atrio los cuerpos, y que de repente pues alguien que después se dio cuenta en sueños que era San Miguel
le dijo que pues no quería que se llevaran a sus muertos a otro lado, ¿no? Y fue cuando los enviaron ya a la Ciudad de México. Pero pues en su momento también es interesante porque sucedió en vísperas de la fiesta del pueblo, ¿no? El 29 de septiembre. Esta fotografía que estamos viendo sería aparentemente la única que existe de lo que fue la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, y lleva ahí en la descripción, dice Escuela Diaria de Atlautla. Este forma parte de un libro del cincuentenario de la fundación de la Iglesia Metodista Episcopal en México, pero prácticamente, de acuerdo a esta información, habría una escuela diaria, porque así iniciaban haciendo misión los metodistas, no solamente construyendo un templo, sino también a veces un dispensario médico, un pequeño hospital, o también, porque así se dio en distintas comunidades, una iglesia, que en muchos casos, una escuela, perdón, que en muchos casos fue la primera escuela del pueblo, y no necesariamente religiosa, sino que se daban a los niños las primeras letras, había una educación laica muy, muy interesante. Entonces, tiene un vínculo interesante, especial, y bueno, yo no tengo el dato preciso, pero tiene un vínculo ahí, o tendría un vínculo con la Escuela Benito Juárez, ¿no? Porque pues prácticamente se encontrarían en contraesquina, se encontrarían muy, muy, muy juntas. Entonces, esto es lo que se encuentra, y decía, sería, al menos en México, sería la primera o la única o una de las dos fotografías que existen de esta iglesia, porque en fecha reciente, indagando sobre libros, me encontraba ahí mirando en la ciudad algunos libros de viejo, y mirando uno sobre el patrimonio cultural, donde mayormente, del Estado de México, donde mayormente se encuentran parroquias, iglesias católicas, pues en la parte donde dice Atlautla está una fotografía que dice Templo Olvidado, ¿no? Algo así, y serían las ruinas de esta iglesia que les menciono. También la siguiente diapositiva, esa es la fotografía que mencionaba, esta es de 1960, mencionaba una similar de 1955, esta es una foto grupal donde se encuentra la profesora que todavía vive, Berta Moranchel Hernández, que decía, era hermana de la profesora de esa fotografía de 1929, Aurora Hernández Vázquez, ¿no? Entonces, es muy interesante porque a la fecha hay quienes le recuerdan, es propiedad de un señor a quien estimo bastante, porque, bueno, con él me he acercado también a platicar de la historia del pueblo. Inclusive me dice que aquí aparece también en la parte inferior izquierda, sería este señor de nombre Pedro Rivera, del que he recibido también bastante apoyo, y esta, como mencionaba, es la primera escuela que ha cambiado de sitio. También mencionaba el centro del pueblo. Esta fotografía es muy conocida, que se publicó y se ha publicado en distintos lugares, pero uno de ellos es de Amaqueme, ¿no? Donde se ve cómo era el antiguo kiosco, las bancas igual. Esa sería de los años finales de los 30, los 40, más o menos por ahí me imagino que sería. Y es que en esa época, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, tuvo la iniciativa de que todos los municipios contasen con un kiosco y con una plaza. En aquel entonces, curiosamente, el presidente era el señor Juan Tufiño, con el nombre similar al
del encargado actual del archivo histórico, nada más que me dice que él era su tío, un tío abuelo, algo así. Y sería en la época de 1936. Sin embargo, hasta 1959 se construiría la torre del reloj actual, y en 1982 el nuevo Palacio Municipal que ya había anticipado. Del antiguo kiosco actualmente solo queda el recuerdo, ya que este fue demolido, y en el mismo lugar, o bueno, un poco al costado, pues fue creado otro, ¿no? Que de pronto las y los atlautenses dicen, ¿y por qué? Pues es algo que desconocemos a la fecha. Este lugar, esta fotografía, aquí es el frente sobre la calle Emilio Carranza, de lo que sería el tendajón, y ahí se ve la entrada de un pequeño negocio. Tendajón, algunos le nombran tendajón mixto, pero pues era como un lugar donde el pueblo acudía porque prácticamente se vendía de todo, dicen, ¿no? Desde pan, que así se inició el pequeño negocio por este matrimonio, los señores Isaac Sánchez Aguilar, la señora que mencioné antes de jovencita, Aurora Hernández Vázquez, y decía, iniciaron vendiendo pan, después también abarrotes, medicamentos, inclusive materiales para la construcción, ¿no? Entonces era algo muy, muy interesante que se le nombró tendajón o tendajón mixto el detalle. La siguiente es de un personaje de nombre Coronel José Castro Peralta. Él es de una de las delegaciones de San Juan Teuxtitlán, y pues retomo también junto con este personaje, de los otros no hay fotografías, que particularmente de San Juan Teuxtitlán combatieron personas de nombre Rosendo Ibáñez, Concepción Sánchez, Camilo Pérez y Ángel Guadalupe de la Rosa. Todos ellos fueron asesinados, mientras que sobrevivieron a la gesta revolucionaria Román y Juan Ramírez, José Galicia, Jesús Lozada, José Sánchez, Felipe Ibarra y los hermanos José, Sebastián y Miguel Castro, que el que se encuentra aquí es José Castro Peralta en la fotografía. Sus padres fueron Margarito Castro y Maximiliana Peralta, quienes recibieron en el seno familiar a 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres, sobresaliendo estos 3 que he mencionado. También sus esposas, curiosamente, tomaron parte en la lucha revolucionaria. De Sebastián se desconoce su destino, solamente que llegó a ser coronel. De José y de Miguel, que murieron en su pueblo natal en 1951 y en 1988 respectivamente. Y bueno, ya casi terminamos. La siguiente, esta que estamos viendo, es la casa de Porfirio Díaz, y es que en agradecimiento a Porfirio Díaz por permitirle los permisos para la fundación de Popo Park, un señor de nombre Mr. Hall, olvido su nombre, y es que en las fuentes no se menciona como tal, pero en un documento que realmente no lo recuerdo, se habla de un personaje de apellido Hall en la época de Porfirio Díaz. Entonces pudiera ser este personaje. Le obsequió al presidente de la República y algunos de los miembros de su gabinete predios, para que ahí construyesen fincas. En este caso, Popo Park sería uno de los sitios de recreación preferidos por la élite porfiriana hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana. Hall y su esposa abandonaron el lugar, que atraería nuevamente al turismo nacional y extranjero durante la segunda mitad del siglo XX. Se dice que en Popo Park solía acampar Amada Díaz, hija de don Porfirio y esposa de Ignacio de la Torre. Este último, pues es el que habría participado en el famoso baile de los 41.
¿no? Y que Eufemio Zapata, hermano del general Emiliano Zapata, acampó junto con sus tropas en este lugar en julio de 1915. Y como última imagen está, todavía existe, nada más que ha sido modificada, la antigua estación del ferrocarril interoceánico, que también lo mencionaba, y llegó a la región en 1882. En su recorrido pasaba por Atlautla, no entraba a la cabecera municipal, sino visitaba Popo Park. En Ozumba contaba con una estación de carga y descarga de diferentes mercancías, y esta antigua estación en Ozumba todavía existe y se ha querido recuperar para formar un museo. Todavía no hay fecha como para su apertura, pero se ha resguardado la construcción. Y los destinos de este ferrocarril eran la Ciudad de México y el estado de Morelos. En aquella época se dice que el pasaje de Ozumba al Distrito Federal costaba 30 centavos. Los pasajeros disfrutaban de la bella postal de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y cuando el tren descansaba, también estos pasajeros podían almorzar, como lo decía, un taco de longaniza, un tlacoyo, un pulque que se ofrecían en las estaciones. Durante las primeras 5 décadas del siglo XX operó el ferrocarril de vía angosta y en enero de 1949, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés inauguró un tendido de vía ancha para el ferrocarril interoceánico en todas sus líneas. El mismo quedó fuera de circulación en los albores de la década de 1970. Y bueno, este es como tal el sitio número 15, de manera simbólica, de este trabajo que mencionaba. Preparé a manera de periódico, de edición especial, y pues bueno, además de agradecer el tiempo, de agradecer la atención, que espero pues les haya parecido lo que he presentado, algo ágil, algo interesante, pues también les invito a acercarse un poco más a la historia, en este caso del pueblo de Atlautla, y pues si les parece también de sus pueblos, ¿no? Del lugar en donde se encuentran. Y sería hasta aquí esta participación, y pues si hubiera algunas preguntas, algunos comentarios, adelante. Muchísimas gracias, maestro. Sí tomé algunas notitas, me gustó mucho su presentación y pues nos dio a conocer, ¿no? Parte de este poblado que fue muy importante o que sigue siendo muy importante y con personajes pues también pues relevantes, con acontecimientos y demás cuestiones que nos explicaste que me pareció pues muy interesante. Yo creo que a la audiencia también. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios y nos hace favor, Estéreo. Sí, claro que sí, amigo Alan, muy interesante este pueblo. ¿Quién pensaría que pasar por esta comunidad aparentemente pequeña y a veces pues usamos un adjetivo que no debería de ser, que simple, cualquier pueblo simple y con tanta historia, ¿no? Nosotros que últimamente pues hemos visitado aquí a nuestro amigo Tlacuilo y Necatzingo, pues pasamos por ahí y precisamente nos tocó la fiesta del pueblo el 29 de septiembre, que todo un caos, que no podíamos pasar, cerraban avenidas y demás. Y nos encanta pasar por ese pueblo y hasta comprar pan, un delicioso pan que venden ahí. Y pues ahora con todas estas imágenes historia, pues, y esperemos que nos puedas hacer un tour por tu comunidad, que sería más que excelente. Vamos a leer algunos comentarios que nos están aquí con nuestros amigos que siguen favor nos hacen favor de seguirnos. Nuestra amiga Lizeth Granados, nuestro amigo precisamente Martínez Pérez Lucky dice que saludos, estimados Alan, de parte de Cowville Tours, que precisamente se encarga de dar unos tours maravillosos por toda esa zona
los ramales de Atlisco San Rafael. A nuestro amigo George Vega, muy buenas noches, saludos a todos. Nuestro amigo Federico Contreras, buenas noches. Laura del Volcán, excelente compartido de saberes. Felicidades, querido Alan Sánchez Cruz, por tu investigación, que es una gran aportación para nuestra bella comunidad llamada Atlautla. También nuevamente nuestra amiga Laura dice que la red de agua de deshielo es una belleza en nuestro municipio. Nuestro amigo Arthur Dolls, saludos. JB dice excelente día, profe. Nuevamente nuestro amigo Arthur dice que es Marco Antonio Campos Contreras, Viruta, si no me equivoco es el acompañante de Capulina, ¿es correcto? Florecita nos dice, si están las fotos que estuvieron los cuerpos de Blanca Estela Pavón y demás en el atrio, es obvio que entraron y estuvieron ahí. Eso de que pone como cierto las versiones orales no es muy fiable. También Florecita nos dice que en las delegaciones de San Juan Tehuistitlán, Tepecoculco, Tlamalac también tiene mucha historia. Nuestro amigo Fecho y también parte del equipo del Valle de México nos dice saludos fraternos desde Ayapango. Hace unas horas anduve en Atlautla. Saludos, amigo, esperamos que te encuentres mucho mejor. Laura del Volcán, la tradición oral ha sido la mayor fuente con la cual la sabiduría de los ancestros se ha compartido de generación en generación. Pocos eran tlacuilos en tiempos ancestrales y después, a lo largo del tiempo, pocos sabían leer y escribir. Por ello, la importancia de la tradición oral. Nuestra amiga también Laura nos dice que bienvenida a la comunidad del agua rodeada de barrancas, ya que nuestro amigo Pecho anduvo por ahí, acaba de pasar por unas horas en ese bello municipio. Amigo Juan. Pues nada más agradecer, maestro Alan, me pareció muy, muy pertinente tu participación y bueno, me sorprende también tu formación, ¿no? Creo que sería interesante más adelante, pues la parte, pues como teológica y demás que ha de englobar cosas muy interesantes. Seguramente, pues tienes estudios o has, seguramente investigado algo de la comunidad, ¿no? Entonces creo que sería, pues muy pertinente. Y bueno, algunos datos nada más que me gustaría pues resaltar, ¿no? En el sentido de que me gustó este recorrido histórico, ¿no? Que hiciste desde la época prehispánica, me sorprendió cuando hablaste de las epidemias, ¿no? El cocolistli, ¿no? No lo pronuncio quizá bien, pero la enfermedad me pareció muy interesante porque fue un misterio, ¿no? Si no mal recuerdo, durante mucho tiempo, y ya más adelante pues se supo que era como una especie de bacteria, ¿no? Y aún así sigue como que en duda esa parte. Me pareció muy, muy interesante. Las bibliotecas, eso también me pareció, genial e interesante porque es de las comunidades que aquí es muy raro tener bibliotecas, lamentablemente, ¿no? Y leyendo un poquito para, pues, entender también parte de la comunidad, pues se tienen 4 bibliotecas, si no es el dato erróneo. Digo, para hacer una comunidad de esta índole, o un municipio, a veces lamentablemente no tenemos tantos espacios de este tipo de conocimiento, ¿no? Y el acervo, a mí me gustaría conocer el acervo como historiador, ¿no? Hay que tener cosas súper interesantes también. No sé si está organizado, ahí ya, supongo, bueno, tú ya has revisado seguramente el archivo, no sé si es local, si es fácil acceder, si está organizado, no lo sé, eso me pareció también, pues, interesante. Y pues que básicamente, no sé, me llamó la atención esto de Popo Park, y de ahí pues haciendo como repensando que muchos ingleses seguramente llegaron, no lo sé, seguramente ahí hubo una influencia interesante de una comunidad, tanto por ejemplo con Amecameca, ¿no? Tlalmanacos, que también llegaron algunas comunidades extranjeras y que se establecieron y no sé si fueron bien recibidas. Esos serían como mis comentarios a grandes rasgos. No sé si nos puedas platicar un poquito de ello y vamos cerrando ya la transmisión, amigo. Sí, dos comentarios. El primero, como una posible respuesta sin necesidad de generar polémica a uno de los comentarios que se hacía acerca de que si las fotografías están de los cuerpos de Blanca Estela Pavón y de Gabriel Ramos Millán, entre otros,
Si están que sí los llevaron al atrio, pues entonces no hacer caso o no dar como ciertos las versiones orales. Cosa que, bueno, yo hablo de supuestos y por supuesto que hay que respetar la versión oral, porque a las fotografías que yo vi, por eso no las doy como ciertas necesariamente, digo, a mí me pareció verlas, porque de acuerdo a la época, al desgaste, a la impresión, yo no alcanzo a ver como tal, alcanzo a ver el atrio, a lo que me refiero, pero no alcanzo a ver los cuerpos, de manera que yo no puedo asegurar eso cuando hay versiones orales que me dicen, es que aquí nunca estuvieron, ¿no? Es que en la iglesia nunca estuvieron, y yo respeto eso, ¿no? A pesar de que con esta, y cuando me decían, y Pedro Infante dijo esto, ¿no? Porque también hay quienes me lo han dicho, y Pedro Infante vino, y Pedro Infante hizo esto y lo otro, y de repente me suena como contradictorio, ¿no? Con lo que uno lee, con los testimonios de una persona, de otra, y no me atrevo a decir esto fue así, esto fue cierto, sino este testimonio me dice esto, este testimonio me dice aquello. Necesitaría indagar todavía más para dar algo concreto y todavía ir conformando el rompecabezas. Sin embargo, pues hay muchas piezas faltantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que darle ese valor a la tradición oral de gente que, si bien quizás no ha leído mucho, no ha investigado, no tiene una formación académica, podríamos decirlo, ellos escucharon a los abuelos, ¿no? Yo escuché, a mí me dijeron tal información, y antes de descalificar, creo que podríamos aprender mucho de eso. Y repito, no como algo ya terminado, sino como una opción de lo que pudo haber sucedido de determinada manera. Y en cuanto al tema de esta, de las fuentes, ¿no? De cómo se obtienen, particularmente en Atlautla, y cuando nos comentabas el hecho de que, pues, uno se imagina que en el municipio hay una muy buena estructura en cuanto a la información, al resguardo de los documentos antiguos. Llego bueno, tengo mi preparación. Yo nací, yo he crecido, me desarrollé en Atlautla, en mi pueblo, por mi preparación teológica, como se ha mencionado. Salí de mi pueblo, estudié en la Ciudad de México, debido al trabajo en el ámbito religioso. Estuve lejos, aunque venía, por supuesto, de vez en cuando, pero por más de 10 años. Entonces, tiene 2 años que nuevamente me he asentado en Atlautla, y pues adquirí por medio del estudio teológico en seminario este interés por la historia, por la escritura, la lectura, no solamente de la teología, sino también de la historia, ¿no? Y ahora que regreso, pues de la historia de los pueblos, porque en las comunidades en las que estuve, pues también tuve la oportunidad de elaborar reseñas históricas de cómo inició el proceso evangelizador en determinado pueblo, ¿no? Cosa que de repente inclusive me decían, hasta usted conoce más que no es de aquí que nosotros, ¿no? Pero tenía esa oportunidad. Ahora que regreso, he querido empaparme, y digo he querido, porque tampoco estoy empapado como tal de toda la historia de mi pueblo, pero ese ha sido un interés particular para que, así como he trabajado esta parte, pues pueda desarrollar un poco más. ¿Por qué? Porque además no existe como tal esa organización que se quisiera. La primera vez que acudí al archivo, ya tiene algunos años, tuve acceso a una de las cartas de Emiliano Zapata a Luz Bautista, pero desde aquella ocasión, y particularmente en este año, ahora que me acerco, me dicen, es que no hay mucho, o prácticamente no hay
Lo que se tiene, me comentan, y no es tan fácil el acceso a ello, dicen, es una caja con papeles, como lo más antiguo. Entonces, esto es nuestro tesoro, y es un poco complicado ello. Cuando me ayudaron estos establecimientos que menciono a divulgar mi material de formato periódico, por supuesto que quise acercarlo al Archivo General de la Nación, porque cuando uno busca información acerca de los pueblos, bueno, los hay, y qué bueno que hay de Chalco, de Amecameca, de pronto de Ozumba, y de mi pueblo hay muy poco, por no decir nada, ¿no? Es muy poco. Entonces ese fue mi deseo. El Archivo General de la Nación, y también el archivo municipal, como lo mencionaba, la biblioteca municipal Jaime Torres Bodet, que me comentaban, pues es que luego llegan a preguntar, y es escaso el material, ¿no?, que se tiene. Entonces, pues nos toca eso, el acercar la información a lo que uno tiene acceso, porque inclusive, por supuesto, que sabía, al hablar de Atlautla, Atlautla tiene varias delegaciones, que algunas de ellas las mencioné, otras que no mencioné, a grandes rasgos me refiero, pero pues también tienen su historia, y pues esta es una etapa en la que un servidor particularmente pues siento ese deseo de seguir indagando por ello, ¿no? He encontrado información que no necesariamente es de aquí, o como lo mencionaba, platicaba, por ejemplo, en el terreno de la iglesia, el terreno religioso, este tema del templo protestante, que en la monografía del municipio solamente dice, y quemó el primer templo protestante, que por mi formación sé que es el he mencionado, de la misión de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, y esto como tal aquí, pues no se tiene esa información, pero he tenido acceso a estos otros documentos, y compartía con este amigo, pues yo creo que hasta ir a Estados Unidos, si en algún momento se me da ir, tendré acceso a esos documentos. Y como decía, hubo por ahí una venta de algunos libros de viejo, indagando sobre construcciones antiguas en el Estado de México de parroquias, pues ahí encontré esto, ¿no? Y justo le compartí a este amigo, mira, no tuve que ir, y me llevé una gran sorpresa, no tuve que ir a Estados Unidos, de tal manera que coincidió que ya conozco dos fotografías de lo que fue aquello que la gente ya mayor, muy poca ya, dice, recuerdo que ahí había unas ruinas, es lo único que recuerdo. Y esa foto que la tengo acá presente, y dije, en algún momento he de adquirir ese libro, eh, pues me da una idea un poquito más amplia de lo que fue, ¿no? Entonces, es mi intención, por supuesto, seguir investigando, y quizás me gusta la escritura, me gusta recuperar este tipo de historias, y las orales, por supuesto, que ayudan mucho también, pues hablar de algo mayor, ¿no? A la postre, de alguna publicación ya más formal de la historia ampliada de Atlautla. Excelente. Estéreo, para ir cerrando. Así es, ya nada más como último comentario, amigo Alan, ¿algún dato curioso, algún sabías de raíz que? Wow, ¿Algún dato hay curioso? muchos datos, hay muchos datos curiosos. Yo creo que sería parte mencionar este tema de la, pues de la iglesia que menciono, ¿no? De la diversidad religiosa con la que me encuentro, pues sí, de las denominadas protestantes, eh, de, la, de ese diálogo, porque lo decía, cómo es tan curioso que en la época
en la que había una intolerancia religiosa marcada, convivieron estas dos expresiones de fe y que posteriormente más, ¿no? Ahora, pues decíamos que hubo alguien que inclusive fue presidente y cómo pudo ser presidente en esa época siendo mormón, ¿no? Ahora hay testigos de Jehová, por ejemplo, hay un templo de la luz del mundo actualmente, un templo protestante, evangélico, interdenominacional. Y la primera, el primer templo no solamente existía, sino que estaba a un costado de la parroquia de la Iglesia Católica. Entonces, digo, ¿cómo ocurrió eso? Quién sabe, pero sería importante, así como lo decía el amigo Juan, pues también entrarle de esta parte teológica, ¿no? De toda la riqueza que en los pueblos hay y que ahora ya se ha pasado, no, ya se quisiera en su totalidad pasar del enfrentamiento, de la intolerancia religiosa al diálogo interreligioso. Perfecto. Yo cerraría, amigo Juan, ¿me permites decir un sabías de raíz qué? Adelante. Yo cerraría esta noche de sabías de raíz que al invitar, al contactar aquí al maestro Alan Cruz, al estar chateando con él, me dice, Estéreo, yo no voy a utilizar 1 hora, yo creo que a lo mucho tengo media hora para hablar. Alan, vas a ver que te vas a aventar 1 hora. Dice, es que siento que no tengo mucho de qué hablar. Digo, yo sé que sí. Alan, contigo somos la 28ª plática, ¿sabías de raíz qué? Y sabías de raíz que contigo hemos tenido el tiempo más largo de las charlas, 1 hora con 28 minutos. Cuando tú decías que no ibas a durar ni media hora. Y ve, y todavía vamos, si tú nos los permites, con una segunda charla contigo. ¿Ok? Amigo Juan. Mil gracias, maestro Alan. Una fortuna conocerte, un placer escucharte también. Pues son muy interesantes estas charlas y sobre todo de personas que son pues oriundas, que son propias de estos lugares que pues nosotros a veces desconocemos, ¿no? Que a pesar de que estamos tan cerca como municipios, pues desconocemos esta información y gracias al alcance de las redes, al alcance de personas como tú, y el tiempo que nos brindan, la disposición también, pues aprendemos cada vez más. Entonces, pues también te quiero agradecer en nombre del Valle de México y pues esperemos tenerte pronto otra vez, Alan. Y si no, te visitamos también por allá, Alan. Mil gracias. Bueno, pues Alan, no sé si quieres mencionar algo más y cerramos. Solamente que nos avisen para preparar unos tlacoyos o unos capulines, lo que sea, son bienvenidos. Y también, si quisieran, si estuvieran interesados en el ejemplar que he mencionado, sí, también los hacemos yo te iba a llegar. pedir uno a mitad de la charla, pero no era pertinente. Pero yo sí, bueno, 2. Muchas gracias, Alan. Cuando te visitemos, entonces, ya quedamos. Y también te esperamos aquí en Ixtapaluca. Será un gusto también cuando quieras visitarnos. Es tu casa también. Te mando un abrazo, Alan. Saludos a toda la audiencia, Estéreo. Mil gracias. Y bueno, a todos los que nos van a ver, que nos están viendo también por escucharnos. Mil gracias. Descansen, bonita noche. Bonito fin de Gracias semana. a todos. Hasta luego.